Compañeros y tutor, mi nombre es Laureano Flores, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y hoy les voy a hablar un poco, ¿sí?, del concepto de límites, ya que este es fundamental en el cálculo y las matemáticas en general, ya que permite describir el comportamiento de una función cerca de un punto. Ya incluso si no está definida en ese punto, aquí te dejo una explicación breve, ¿sí?, bastante clara y concisa de lo que es un límite. Un límite es una función que describe el valor, ¿sí?, al que aproxima su función cuando la variable independiente se acerca a un cierto número y se nota como. El límite de f de x, ¿sí?, es igual a L cuando x tiende a A, ya que esto significa como tal que cuando x se acerca al valor A, la función f de x se acerca al valor L, aunque f de x no necesita esté definida en x igual a A, o sea, no es necesario. Mi nombre es Jesús Humberto Sánchez Pérez, soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas y el día de hoy voy a dar respuesta a la actividad del curso cálculo diferencial, en donde tenemos que hablar de los límites. En mi caso, yo voy a hablar de la propiedad de los límites. Ahora bien, cuando hablamos de propiedades de los límites, nos estamos refiriendo al comportamiento de las funciones cuando éstas están siendo operadas por una operación básica de matemáticas. Entonces, esto nos permite calcular límites más complejos a partir de límites más sencillos, siempre pensando a dónde nos estamos queriendo acercar. Ahora bien, como primera propiedad tenemos el límite de una función constante, que como indica la fórmula aquí abajo, nos dice que es igual a la constante. Por poner un ejemplo, al graficar f de x a la 2, nos da esta gráfica. Ahora bien, en esta propiedad, límite de una suma o resta de funciones nos dice que es igual a la suma o resta de sus límites individuales. Para hacer un uso correcto de esta propiedad, ambos límites deben existir. Ahora tenemos aquí un pequeño ejemplo gráfico en donde el límite de un cociente de funciones, un cociente vendría siendo el resultado de una división y al igual que las otras es igual al cociente de sus límites individuales, pero tengamos en cuenta que el denominador no debe de ser 0 porque sabemos que en una división el denominador 0 no está definido. Al graficar estas funciones podemos ver que la azul vendría siendo seno de x y la amarilla vendría siendo coseno de x. Perdón, la roja vendría siendo coseno de x. Al hacer la división de estas dos funciones, cuando el límite de x tiende a pi3, nos da como resultado tangente de x igual a raíz de 3. Podemos observar que el límite es correcto ya que en su comportamiento tiende a ser raíz de 3. Entonces observamos aquí en la gráfica que efectivamente está correcta esta propiedad. Para una potencia, ¿qué nos quiere decir? Es el límite de una función elevada a una potencia, es el límite de la función elevado a esa misma potencia siempre y cuando el límite de esa función exista. Para el límite de una raíz enésima de una función es la raíz enésima del límite de esa función siempre y cuando el límite de la función existe. Tengamos en cuenta que esta no tiene que ser negativa, ya que la raíz de un número negativo pues no existe, es incorrecto. Entonces decimos que si n es par, en este caso aquí lo tenemos aquí representado en la función, entonces la función va a tender a ser que un número mayor a 0. Recordemos que par tendría 2, 4, 6, entonces va a tender a 0. En conclusión, las propiedades de los límites nos dicen cómo se comportan los límites cuando tenemos operaciones matemáticas básicas entre funciones. ¿Para qué? Para calcular de límites más complejos a partir de límites más sencillos. Entonces, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Mayra Alejandra Marín Martínez. El día de hoy, siguiendo con el tema de límites, les voy a explicar un poco en cómo lo podemos acoplar o para qué se usan los límites en la vida cotidiana. Lo podemos usar, por ejemplo, para calcular los costos, tiempo y distancia de un viaje,
¿sí? Para hacer presupuestos de facturas, estimar cuándo se agotará un recurso, por ejemplo, el petróleo. Podemos también conocer el valor máximo o mínimo de una inversión en un periodo determinado. Vamos a hablar de la aplicación de los límites en algunas ciencias. En ingeniería se usan los límites para analizar tensiones, márgenes de error y mejoras de velocidad. En economía se usa para analizar cantidades marginales y tasas de cambio. En biología se usan para modelar el crecimiento de las poblaciones y la descomposición de sustancias químicas. En la medicina los límites se usan para determinar las dosis de los medicamentos, por ejemplo, según edad, según peso, si me hago entender. En astronomía pues se usa para estudiar los comportamientos de los cuerpos celestes. En conclusión, podemos evidenciar que este tema está inmerso en nuestra vida cotidiana, solo que no nos damos cuenta. A continuación, la compañera nos va a hacer una explicación bastante minuciosa sobre una función de límites y cómo graficarla. Buenas, mi nombre es Juliet Paola Acevedo de Chile. En este espacio te voy a explicar cómo encontrar las asíntotas verticales y horizontales de una función racional, utilizando un ejemplo en el cual nos soliciten la guía, que es el ejercicio 44 de la página 140, en la sesión 2.6 del libro James Stuart de la editorial Séptima. En este espacio, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide encontrar las asíntotas verticales y horizontales de una función. Luego debemos verificar nuestros resultados graficando la curva para estimar visualmente las asíntotas. En este caso tenemos el ejercicio como lo vemos acá presente, donde nos solicitan las asíntotas. Las asíntotas verticales comenzamos como tal que aparecen donde el denominador se hace cero siempre que el numerador no se anule en ese mismo punto. Como podemos ver, el denominador de la función es x al cuadrado menos x4 igual a x al cuadrado multiplicado por 1 menos x2. ¿Qué hicimos en ese espacio? Ahí lo que hicimos fue factorizarlo, de tal manera que quede como resultado esa. Luego igualamos el denominador a 0, donde x al cuadrado multiplicado por 1 menos x al cuadrado se cumple cuando x al cuadrado es igual a 0, entonces x igual a 0 o 1 menos x al cuadrado es igual al 0. También podemos decir que x al cuadrado es igual a 1, entonces tenemos que x es igual más o menos 1. Por lo tanto, las posibles asíntotas verticales están en x menos 1, x0 o x1. Para confirmar estos que son asíntotas verticales, revisamos el numerador en esos puntos. 1 más x a la 4. Para que x igual más o menos 1 y x igual 0, el numerador es 1 más 1 igual 2. Y 1 más 0, que no son 0. Por lo que las divisiones son indefinidas y hay asíntotas verticales en x igual menos 1, x igual 0 y x igual 1. Las asíntotas horizontales las buscamos de tal manera que depende del comportamiento de la función, cuando x tiende al infinito o más o menos infinito. Para eso comparamos los grados del numerador y del denominador. En este caso, el grado del numerador 1 más 4 más x a la 4, el grado del numerador es 4. Y en el denominador de x al cuadrado menos x4, también el grado del denominador es 4. Para eso, comparamos los grados del numerador y del denominador.
Cuando los grados son iguales, se comparan los coeficientes líderes, por lo que podemos decir que y x a la 4 sobre menos x a la 4, el coeficiente como tal es menos 1, o sea, al hacer la división queda menos 1. Como podemos visualizarlo aquí en la gráfica, el comportamiento que sufre, donde igualamos a y igual menos 1, aquí en este espacio, x igual menos 1, que va a este espacio, aquí en este espacio donde x es igual a 0, y una tercera ecuación que tenemos que x es igual a 1. Al graficarlo, por eso es que obtenemos las asíntotas verticales de esta manera y las asíntotas horizontales de esta manera. Muchas gracias, espero que sea de gran provecho este video.